Lo dijo en la primera hora. Continuamos con más aquí en A Primera Hora. Recientemente, en estos días, la Defensoría del Pueblo ha exhortado al Estado a ejecutar acciones urgentes para la garantía y protección de derechos de las personas privadas de libertad. Esto frente a reiteradas alertas y denuncias de tortura y malos tratos en los centros de privación de libertad del país. Vamos a hablar precisamente sobre este tema y para ello vamos a dar la más cordial bienvenida a Rodrigo Varela, coordinador general de protección de derechos humanos de la Defensoría del Pueblo, quien nos acompaña vía telemática. Buenos días, Rodrigo, bienvenido. Buenos días, qué gusto estar presente en este programa. Reciban un cordial saludo por parte de la Defensoría del Pueblo para ustedes y también para la audiencia. Un poco para poner en contexto este comunicado que ha emitido la Defensoría, conocer detalles de cuáles han sido estas alertas que se han recibido respecto de la crisis carcelaria en el país. Sí, efectivamente, desde la Defensoría del Pueblo nosotros hemos recibido varias alertas. Alertas que vienen desde la ciudadanía, especialmente de los familiares de las personas privadas de la libertad. Alertas también de organismos internacionales, alertas también incluso desde algunas entidades del Estado como el Ministerio de Salud Pública que efectivamente han mencionado sobre presuntos hechos que podrían incurrir en delitos como la tortura, como malos tratos que están prohibidos en el sistema ecuatoriano conforme lo establece el mismo Código Orgánico Integral Penal. En ese sentido, es lo que el Defensor del Pueblo, junto con el equipo técnico, ha dado atención a este tipo de alertas y se ha empezado a gestionar con las visitas que permanentemente se realiza desde la Defensoría del Pueblo a través de las 24 delegaciones que contamos y también a través de la Dirección Nacional del Mecanismo de Prevención contra la Tortura y Malos Tratos. En ese sentido, se ha logrado recabar también en entrevistas con las mismas personas privadas de la libertad sobre este tipo de alertas, que incluso habíamos generado esta preocupación sobre la alimentación y sobre presuntos malos tratos que han sido puestos en conocimiento de las autoridades pertinentes, porque cada una de las alertas que nosotros recibimos que tienen indicios de algún tipo de delito, lo trasladamos a la Fiscalía para que sea esta entidad la que efectivamente empiece a investigar esta situación y determine a quienes tiene que acusar como responsables de estos presuntos delitos y someterlos efectivamente hacia las autoridades judiciales. De esta forma, como Defensoría del Pueblo, nosotros coadyuvamos a que exista una tutela judicial efectiva en el sentido de que estas alertas, que en un principio para nosotros son testimonios muy importantes, sean conocidos, sean atendidos y efectivamente investigados y sancionados los responsables. ¿Cómo le va, Rodrigo? Bienvenido, muy buenos días. Gracias. Mauricio Vera le saluda en este diálogo con Belkis Sánchez para el informativo a primera hora. A ver, de acuerdo a la información que ustedes como Defensoría del Pueblo dieron cuenta hace 2 días, hablando de la situación crítica identificada en los centros de privación de la libertad, recopilar esa información por parte de familiares, PPLs, medios de comunicación y sociedad civil, se ha identificado un incremento de fallecidos bajo custodia de las Fuerzas Armadas. ¿A qué se refieren específicamente? Inclusive varios periodistas han hecho preguntas que no han tenido respuesta en el chat de comunicación del SNAI sobre este particular. ¿Ustedes lograron constatar efectivamente la muerte de privados de libertad estando las cárceles bajo la custodia de Fuerzas Armadas? ¿Cuál es la referencia que tienen sobre esto? Muchas gracias, Fabricio, y realmente tu pregunta es una de las cuestiones que nosotros también nos hicimos en el momento en que inició este estado de excepción y también con el llamado a conflicto armado en el que se identificaron algunos objetivos por parte de la presidencia para combatir esa criminalidad. Cabe destacar que una vez que nosotros hemos recibido la alerta de los familiares, conocemos de manera presunta de que eso ha ocurrido. En nuestra labor de contrastar esa información es lo que solicitamos al SNAI, información sobre personas que hayan fallecido dentro de los centros de privación de libertad. Esa respuesta nosotros la recibimos y ellos nos han manifestado
que hay 24 personas que han muerto en este contexto de estar privadas de la libertad. Eso es lo que a nosotros, por eso alertamos de que mueren en custodia del Estado, porque están dentro de los centros de privación de libertad que en este momento están custodiados por las Fuerzas Armadas y también por la Policía Nacional. Entonces, en ese sentido es lo que nosotros hemos logrado contrastar la información. Tenemos de manera directa de que son 24 personas que han fallecido entre diversas causas, por muertes naturales, por violencia e incluso muertes en las que todavía no se conoce cuáles han sido las razones y que tienen que ser investigadas. Cada alerta que nos... Perdón, pero hablamos de indicios de presunta tortura inclusive. Efectivamente, hay indicios de presunta tortura, que eso es también lo que, por la razón por la cual nosotros remitimos a la Fiscalía para que ellos investiguen. Ellos no tienen que quitar dentro de su investigación esa línea lógica de investigación, de que pudo haber una tortura. Ellos al investigar tienen que llegar a esa conclusión o descartar de que haya sido un indicio de tortura. Eso ya le corresponde a Fiscalía. Por eso nosotros como Defensoría del Pueblo lo que hacemos es emitir la alerta, que ese es el rol que nos impone también el Sistema Internacional de Derechos Humanos. Como ustedes conocen, el Ecuador es parte de la Convención contra la Tortura y también este protocolo facultativo por el cual todos los estados, y entre esos el Ecuador, tenían que establecer estos mecanismos nacionales de prevención de la tortura. Y como ustedes conocen, la Defensoría del Pueblo tuvo ese liderazgo de incluir el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura como dirección, porque la Constitución también establece que toda la Defensoría del Pueblo ejerce esta función de prevención contra la tortura. Entonces, en ese sentido, las alertas también las hemos recabado en las visitas que constantemente se realizan. Cuando inicia este estado de excepción, generamos las visitas aleatorias a algunos centros de privación de libertad, donde también pudimos recibir los testimonios de las personas directamente, únicamente con el equipo del mecanismo de prevención de la tortura, donde ellos libremente manifestaron qué es lo que les había ocurrido. Todos estos testimonios han sido trasladados a Fiscalía para que inicien las investigaciones pertinentes, que eso es lo que a nosotros nos establece tanto nuestro ordenamiento jurídico, es decir, nuestra ley orgánica de la Defensoría del Pueblo, la Constitución, pero también los instrumentos internacionales de derechos humanos. Doctor. Entiendo que también dentro de este informe, perdón, Belkis, sí. Dentro de este informe ustedes han alertado la crisis derivada de los problemas con el contrato para la provisión de alimentación a los privados de la libertad. ¿Qué referencias tienen sobre esto, doctor? En relación al informe que mencionas, Fabricio, es un informe que nos dispuso el juez de Iñaquito para dar cumplimiento a una medida cautelar que ellos emitieron. Efectivamente, nosotros como Defensoría del Pueblo habíamos alertado sobre la alimentación, no solamente en este periodo, sino también en años anteriores. Siempre nos hemos referido a la calidad y cantidad de alimentación que se daba en el transcurso en que estamos en conocimiento por las visitas aleatorias que se realizan. Ahora, con esta sentencia del juez de Iñaquito, a nosotros nos dispone que coadyuvemos en el cumplimiento al hacer el seguimiento de las acciones que deben adoptar tanto el SNAI como el Ministerio de Finanzas para garantizar la alimentación. ¿Qué es lo que nosotros hemos podido observar? Que hay un cumplimiento parcial. ¿Por qué? Porque en los centros de privación de libertad se están dando máximo 2 comidas. Hay en algunos que incluso esta alimentación se está garantizando por donaciones que realizan los mismos familiares, también empresa privada, y sobre todo considerar que no había en algunos centros de privación ya una empresa proveedora y son las mismas personas privadas de la libertad las que están preparando esta alimentación con los insumos que reciben de donaciones. Esto realmente pone en una situación de alerta sobre la que debemos trabajar en conjunto con las autoridades y por eso hemos convocado tanto en el seguimiento de cumplimiento de sentencia a mesas técnicas, tanto al SNAI como también al CERCOP, al Ministerio de Finanzas y otras entidades competentes para trabajar en este asunto. Es muy importante para nosotros como Defensoría del Pueblo por el rol de asesoramiento que nosotros tenemos, no solamente por la disposición judicial, sino por el rol que tenemos como Institución Nacional de Derechos Humanos y que lo hemos realizado antes de este periodo
de inicio del estado de excepción y conflicto armado durante este periodo de conflicto armado, y lo seguiremos haciendo porque es parte del compromiso que tenemos como institución nacional y también el compromiso que tiene nuestra máxima autoridad, el Defensor del Pueblo. Ahora bien, doctor, identificadas todas estas alertas y todas estas denuncias a nivel de las cárceles del país, yo sí quisiera que un poco profundicemos en el ámbito de acción, en este caso de la Defensoría del Pueblo. ¿Cuál es el alcance de las acciones de la Defensoría, más allá de este exhorto que se ha hecho público en el que instan, por ejemplo, al gobierno a adoptar medidas y acciones urgentes para atender esta problemática, al Ministerio de Finanzas que se deriven los recursos para el tema para garantizar el servicio de alimentación, entre otros aspectos? Más allá de ello, ¿cuál es el ámbito de acción concreto de la Defensoría del Pueblo? Y adicionalmente, ¿cuánto eco han tenido en estos prácticamente 6 meses de este gobierno? Belki, esa pregunta realmente me permite desarrollar más sobre cuáles son las competencias que tenemos en este ámbito como Defensoría del Pueblo, como Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura. Cabe destacar que de acuerdo a los instrumentos internacionales e incluso el subcomité ha generado una guía de cómo deben funcionar los mecanismos nacionales de prevención de la tortura. Y básicamente hay 4 competencias que se tienen. En lo que es atinente a esta problemática, nosotros hemos verificado las condiciones en las que se encuentran las personas privadas de la libertad. ¿Mediante qué realizamos esto? Mediante estas visitas coyunturales que se han realizado de manera aleatoria. Pero esto no solamente nos permite verificar in situ cómo está pasando. También hemos recibido las alertas de los ciudadanos, de las familiares, de las personas privadas de la libertad, para nosotros poder contrastar la información. Hemos tenido reuniones técnicas con los distintos organismos, los directores de los centros, personal del SNAI, porque esa es una segunda labor que nosotros tenemos, que es la de prestar asesoramiento a las entidades del Estado para que ellos puedan cumplir con sus obligaciones internacionales. Entonces, a través de los informes, las recomendaciones que nosotros elaboramos, incluso el exhorto que ustedes tienen a disposición, la ciudadanía también lo ha conocido, cumplimos con este rol de asesorar a las entidades del Estado para que ellos puedan orientar sus acciones, sus actividades, las medidas que implementen bajo el paraguas de los instrumentos internacionales de derechos humanos, la Constitución e incluso las mismas sentencias de la Corte Constitucional. Pero hay otra actividad que nos impone esta normativa internacional y que la hemos generado en el sentido de mejorar la cooperación, que es lo que nos dice que debe haber siempre un diálogo constructivo entre la Institución Nacional de Derechos Humanos, las entidades y la sociedad civil. Todas las alertas que nosotros hemos recibido nos han permitido tener elementos para generar este diálogo constructivo. Es cierto que al menos en estos temas es bastante difícil generar todas las acciones, sobre todo porque el Estado está supeditado a los recursos financieros con los que cuenta. Eso es una de las mayores limitaciones que nosotros hemos encontrado para que ellos puedan cumplir con sus obligaciones, pero tienen que buscar alternativas que en el marco de los derechos humanos permitan garantizar estos derechos. Y en ese sentido es lo que nosotros buscamos, que desde el Ejecutivo, desde el SNAI mismo, se gestionen estas grandes soluciones que van a permitir garantizar los derechos de esta población, que la misma Constitución la establece como un grupo de atención prioritaria y que para nosotros es muy importante, así como trabajamos con otros sectores de la población para la protección de sus derechos, también trabajamos para la protección de los derechos de las personas privadas de la libertad, sobre todo porque ya tiene que iniciarse todos estos ejes de la rehabilitación que también coadyuvan a la seguridad ciudadana. Doctor, brevemente, de otro lado, por acá nos piden que le preguntemos cuál es la situación de los centros de adolescentes infractores. De lo que nosotros hemos podido observar, Belki, también estamos preocupados porque en los centros de adolescentes infractores también tenemos la misma condición de que se agotan los alimentos. Incluso habíamos recibido alertas de que no estaban recibiendo todas las comidas. Sobre eso también hemos puesto en la palestra hacia las autoridades para que tomen las medidas urgentes. Es preocupante incluso porque se tratan de niños, de adolescentes que incluso por su misma edad son parte de un grupo de atención prioritaria. Y al estar en estos centros están bajo custodia del Estado, por lo cual es necesario que se implementen estas acciones urgentes. Y la medida cautelar que estableció el juez
también debe incluir esas acciones hacia estos centros de adolescentes infractores. En ese sentido, las acciones urgentes que les había establecido en la medida cautelar es que el mismo SNAI empiece a gestionar estas procesos para conseguir los alimentos, bien sea por donaciones, por otro tipo de gestiones, hasta que en los 3 meses puedan cumplir lo establecido para la contratación de los nuevos proveedores. Entonces, para nosotros como Defensoría del Pueblo es muy preocupante esta situación, tanto en los CAIs como realmente en también lo que está ocurriendo en muchos de los centros de privación de libertad. Tenemos la alerta de que en Guayas efectivamente puede ocurrir que se queden también sin la alimentación. Y además de que es necesario buscar una medida que sea sostenible, porque las donaciones también poco a poco están disminuyendo, porque eso depende de la capacidad de las personas, la capacidad económica que tengan. Entonces, en ese sentido, el SNAI tiene que actuar de la manera más urgente. Lo último, doctor, y una respuesta breve en honor al tiempo. Me llegó en estos días me llegó un reporte a propósito de una visita de 4 jueces a el Centro de Privación de Libertad Guayas número 1. Y se encontraron con algunas cuestiones complicadas, la infraestructura carcelaria destruida con los conflictos de violencia entre los privados de la libertad. Sin energía eléctrica, sin acceso a agua potable de manera permanente. Ahí se han encontrado con un bidón y se han encontrado con una manguera que les provee ocasionalmente de agua potable. El tema de la vestimenta, problemas de acceso a la salud. ¿Tenían ustedes referencia de esta situación? En un minutito, doctor, solamente para cerrar, pero le hago esta referencia por esta alerta que me llegó a partir de este recorrido de 4 jueces por el Centro de Privación de Libertad número 1 en Guayaquil. Son muy importantes estas alertas. Nosotros tenemos la referencia en algunos centros de privación de libertad que la infraestructura había sido destruida justamente por los operativos que habían realizado las Fuerzas Armadas. En ese sentido, como Defensoría del Pueblo, hemos exhortado tanto a Fuerzas Armadas como el SNAI que generen canales de comunicación y coordinación para solventar este tipo de situaciones. Cabe destacar que el SNAI es el responsable y tiene que hacer un inventario de toda esta situación. En relación al servicio al agua potable, en varios informes nosotros hemos mencionado no solamente del CPL en Guayas, sino también de otros en los cuales existe esta problemática. Ese es el monitoreo que constantemente realizamos como Institución Nacional de Derechos Humanos. Correcto, doctor Varela. Gracias por su tiempo, por haber estado aquí con nosotros. Belki, Fabricio, muchas gracias por este espacio que han permitido como Defensoría del Pueblo poder exponer todas las acciones que estamos implementando y que las seguiremos implementando en nuestro rol como Institución Nacional de Derechos Humanos. Una buena jornada. Rodrigo Varela, coordinador general de protección de derechos humanos de la Defensoría del Pueblo, aquí en A Primera Hora. Primera Plana. Todas las noticias, todas las voces.